estadísticas de accidentes, tenemos que tener algunos criterios, ¿no?, que se tienen que considerar. Por ejemplo, ¿no?, ¿cuáles son los criterios? Los criterios que tenemos acá son 3. Uno, se debe registrar los días recomendados por el médico como días perdidos, ¿no?, independientemente si el trabajador cumple con lo recomendado por el médico. Por ejemplo, ¿no?, la persona o el trabajador, ¿no?, fue enviado a que descanse no sé, una semana, ¿no? Pero ese trabajador, tal vez por el apuro, ¿no?, o para para que no le disminuyan, entre comillas, el sueldo, aunque eso no se debería hacer, pero hay centros laborales en los que a veces les descuentan, hay un descuento, ¿no?, por los días de trabajo. Entonces, ese trabajador, a mitad de semana, nuevamente inicia sus labores, ¿no? Entonces, al momento de realizar algún tipo de estadística, no le van a contabilizar solo los 3 días, no le van a contabilizar como una semana. O sea, no se contabiliza los días que ha descansado el trabajador, sino los días que han sido recomendados por el médico, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les den días de descanso, tienen que cumplirlos, y por ley no se les puede descontar nada. Otra consideración es contar los días de calendario que el trabajador estuvo fuera del trabajo como resultado de la lesión. También solo se consideran los días recomendados, bueno, por lo que les dije inicialmente, ¿no?, los días recomendados por el médico, así el trabajador no... ocurre a veces lo contrario, ¿no?, que el trabajador se siente mal y de repente, según él, tiene que descansar no una semana, sino 2, ¿no? Entonces, el trabajador descansa por 2 semanas, pero no es la recomendación del médico, ¿no? Entonces, dentro de los indicadores estadísticos, no se contabiliza 2 semanas, sino se contabiliza solo lo que ha recomendado el médico, ¿no?, el médico ocupacional. Entonces, no se considera el periodo que haya descansado, sino lo recomendado por el médico. ¿Cuáles son los indicadores estadísticos que más se ven, ¿no?, que se utilizan? Son los siguientes, son el índice de frecuencia, el índice de severidad y finalmente lo que es el índice de accidentabilidad. El índice de frecuencia va a ser el número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. El índice de severidad va a ser no accidentes mortales, sino días perdidos, o su equivalente por cada millón de horas hombre trabajadas. O sea, el índice de frecuencia está relacionado a lo que es los accidentes, el número de accidentes mortales e incapacitantes, y el índice de severidad está relacionado a lo que son los días perdidos, ¿no? Porque recuerden que cuando ocurren accidentes tiene que haber un periodo de descanso, ¿no?, que se le otorga al trabajador, ¿no?, de acuerdo al nivel, al grado de daño que haya tenido. Eso lo define el médico. Eso lo define el médico y tiene que ser cumplido por el trabajador y por la jefe, ¿no?, la persona que esté a cargo. Y bueno, de acuerdo al número de accidentes, de acuerdo al número de días perdidos, se tiene estos 2 índices, y finalmente lo que es el índice de accidentabilidad es una combinación entre el índice de frecuencia y el índice de severidad. Para explicar mejor, vamos a ver cada uno por partes. Primero, el índice de frecuencias. El índice de frecuencias de forma matemática se explica con la siguiente fórmula, con la fórmula que pueden ver en el slide. El índice de frecuencia, número total de accidentes, sobre el número total de horas trabajadas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, no sé, 3 accidentes, ¿no? Y tengo cuántas horas trabajadas, por ejemplo, en una semana, ¿no? 56 horas trabajadas o 60 horas trabajadas, ¿no?
Entonces, mi índice de frecuencia sería 3/60 recuerden que teóricamente habíamos definido número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. O sea, por un millón. Por un millón. Ese número ya está dentro de la fórmula, ¿no? Ha sido incluido dentro de la fórmula. Entonces no se realiza nada, ¿no? Solo sirve para el cálculo. Lo único que se tiene que determinar son el número total de accidentes y el número total de horas trabajadas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3 accidentes y tenemos 56 horas trabajadas, tendríamos que dividir 3/56 por un millón. Entonces, ese sería nuestro índice de frecuencia. El índice de severidad va a ser el número total de días perdidos o cargados, perdidos, sobre el número total de horas trabajadas. No es igual, similar, solo que en lugar de poner número total de accidentes, acá ponemos número total de días perdidos por un millón. Lo mismo, ¿no? Similar en la fórmula, la única diferencia es que en este va a representar, como bien lo dice la teoría, el número de accidentes ocurridos, ¿no? Ahora, en lo que son las horas de trabajo consideradas, deben de ser, ¿no? De la exposición al riesgo, ¿no? Debiendo excluir, por ejemplo, excluir las horas de trabajo, las horas correspondientes a enfermedades, permisos, vacaciones, etcétera, ¿no? Esas horas no se consideran, solo las horas en las que se ha expuesto el trabajador al riesgo. Y bueno, el índice de severidad, que es una combinación, ¿no? Que es matemáticamente se expresa por esta fórmula, que es igual a número total de días perdidos o cargados sobre el número total de horas trabajadas por un millón, ¿no? Entonces, más que todo, la multiplicación de estos dos índices entre 1000, ¿no? Si ustedes combinan esos dos índices, si ustedes, por ejemplo, ¿no? Desarrollan esta ecuación, ponen el índice de frecuencia de acuerdo a la expresión matemática que tenemos acá y luego ponen el índice de severidad de acuerdo a su expresión matemática y van a encontrar que les va a salir este índice, ¿no? Entonces es una combinación entre el índice de frecuencia y el índice de severidad. Y va a ser un indicador, ¿no? Que va a tomar tanto el número de accidentes como los días perdidos debido a esos accidentes, ¿no? Entonces va a ser un índice que va a resumir estos dos, ¿no? Porque inicialmente en el índice de frecuencia solo tenemos accidentes, en el índice de severidad solo tenemos días perdidos, ¿no? Cargados. Pero en ese ya se va a tener una combinación de ambos. Bueno, como bien lo dice, ¿no? Acá el tratamiento estadístico de los accidentes va a constituir una técnica analítica, ¿no? De gran rendimiento en seguridad al permitir el control sobre el número de accidentes, sus causas, gravedad, localización de puestos de trabajo con riesgos, zona del cuerpo más expuestas y cuántas circunstancias pueden incidir en los accidentes. Contribuye a conocer la situación sobre el grado de accidentabilidad de un sector de una actividad, forma de producirse el accidente, partes del cuerpo afectado, y a partir de los datos obtenidos de una clara y correcta clasificación, orientar la actuación de las técnicas operativas de seguridad. ¿No? Lo que se les había dicho, ¿no? Cuando se tiene un registro de accidentes, por ejemplo, no los clasificamos accidentes por zonas, accidentes por puestos de trabajo, ¿no? Podemos comparar qué puesto de trabajo tiene mayor accidentabilidad, ¿no? Y eso nos sirve para priorizar al momento de realizar nuestras medidas de control. O también
podemos analizar las estadísticas de acuerdo a las zonas del cuerpo dañadas o las zonas del cuerpo más expuestas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que hay accidentes, la mayor cantidad de accidentes se da por daños al brazo y antebrazo, entonces ocurre algo, ¿no? Ocurre algo con las herramientas que se utilizan por estas zonas, o hay mayor exposición de estas zonas que hacen o ocasionan a la larga un accidente, ¿no? Que se materialice un accidente. Entonces, las estadísticas, el análisis estadístico nos ayuda a eso, a priorizar a priorizar las medidas correctivas, a priorizar las áreas de trabajo, ¿no? A saber qué medidas correctivas se tiene que aplicar en cada área de trabajo, ¿no? Saber qué zonas del cuerpo son las más expuestas, entre otros, ¿no? Entonces, es importante realizar el análisis estadístico, es importante tener nuestras estadísticas que nos permitan analizar esto para disminuir al último los accidentes, disminuir los incidentes, ¿no? Las enfermedades ocupacionales. Y bueno, si clasificamos los accidentes, ¿no? Los factores de clasificación en distintos sistemas recomendados por la OIT, por ejemplo, son de acuerdo a la forma o tipo de accidente, ¿no? El agente o material causante, la naturaleza de la lesión, la ubicación de la lesión, ¿no? En el caso de la OIT recomienda clasificar los accidentes por estos grupos, ¿no? En estos grupos, de acuerdo a la forma o tipo de accidente, la naturaleza o la ubicación de la lesión, ¿no? O el agente que ha causado ese accidente. Pero, por ejemplo, en el caso de ANSI, que es otro sistema de clasificación, o es otro estándar, además de esos factores recomendados por la OIT, va a recomendar también los siguientes factores, ¿no? Por ejemplo, la parte del agente material, la condición peligrosa, ¿no? El acto inseguro, ¿no? Esos factores también los va a considerar ANSI. Bueno, esas son algunas estadísticas para ver más o menos cuál es el panorama. En realidad son estadísticas que llegan hasta el 2012. Son las estadísticas más completas que encontré porque, por ejemplo, no hay una guía que siempre saca, parece que el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo, en donde hay las estadísticas, pero no están clasificadas según esto, ¿no? Según lo que tenemos acá, ¿no? Son más generales, como son amplias y tienen que recopilarse todos los datos, entonces son más generales, ¿no? Te muestran los datos generales. Pero, por ejemplo, acá tenemos estadísticas correspondientes a los que es los accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? Infracciones, ¿no? El Reglamento Nacional de Tránsito, heridos. Bueno, en los accidentes de tránsito, no sé si han visto que ha disminuido un poco, ¿no? De este periodo a este periodo. Ha sido, bueno, durante todos estos años, ¿no? La Policía Nacional ha realizado algunas medidas, por ejemplo, ¿no? El uso del cinturón, más control, ¿no? de las vías públicas, ¿no? Que de repente ha causado que disminuya, ¿no? Las estadísticas en el caso de accidentes, ¿no? No sé si ahora en los datos actuales se tenga un mayor número, ¿no? De repente sí. En el caso, ¿no? del gráfico de la clasificación de accidentes, por ejemplo, ¿no? En la cantidad de accidentes que se tiene en el derrumbe, deslizamiento, soplado de minerales o escombros es mucho mayor con respecto a las otras actividades, ¿no? Por ejemplo, en lo que es operación de carga y descarga se tienen menos accidentes, pero recuerden, por ejemplo, ¿no?
hay que también diferenciar algunas cosas. Los accidentes son visibles, ¿no? Cuando una persona se cae o se fractura o se realiza un corte, uno puede verlo a primera vista, ¿no? Pero hay otros daños a la salud, que son las enfermedades ocupacionales, que no se pueden ver, no se pueden identificar a primera vista, o sea, no se pueden identificar en un primer momento, pero sí se dan a la larga, ¿no? Es el caso de esto está en este cuadro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos operación de carga y descarga, que son, en las estadísticas, tiene un nivel bastante bajo, ¿no? En lo que es accidentabilidad. Pero recuerden que en las operaciones de carga y descarga también hay daños al nivel de la columna, ¿no? Y de repente acá no va a haber muchos accidentes, pero sí puede haber de repente gran riesgo o gran cantidad de enfermedades ocupacionales. Entonces, los daños no necesariamente pueden graficarse de acuerdo a las estadísticas que vemos de accidentes, ¿no? También tenemos que considerar las enfermedades ocupacionales, ¿no? Los trastornos que a veces no son detectables en un primer momento. Y bueno, esa es una clasificación de los incidentes, de los tipos de incidentes. En tránsito tenemos un porcentaje bastante significativo, ¿no? Con respecto a los demás, en lo que es derrumbes, deslizamientos, lo mismo, ¿no? También tenemos en porcentaje, es lo mismo, ¿no? Solo que está en porcentaje. Tenemos el mayor porcentaje en esta tarea. Y bueno, lo mismo en operación de carga y descarga tenemos el menor porcentaje, ¿no? Pero recordemos que si hablamos de daños a la salud, no solo tendríamos que ver lo que son los incidentes y accidentes, sino también tendríamos que analizar cómo estamos acá en enfermedades ocupacionales y trastornos. Bueno, esos son los accidentes por años de experiencia en una mina. Ese es bastante interesante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ¿no? A medida, es comprensible que de repente, ¿no? Una persona que tenga de 0 a 1 año o de 2 a 3 años, ¿no? De 0 a 3 años de experiencia o tenga pocos años de experiencia, tenga mayor riesgo a tener algún tipo de accidente, ¿no? Este sector de la tabla, perdón, del cuadro, es comprensible de que tenga una mayor exposición o un mayor riesgo de sufrir un accidente, ¿no? Incluso acá vemos un accidente mortal. Entonces, pero si nos vamos yendo, ¿no? Hacia el otro extremo del cuadro, de la línea, ¿no? Y vamos viendo todos los años, nos encontramos de que acá, en este sector, también hay un alto nivel de accidentabilidad, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué esto es similar? ¿Por qué el nivel de accidentabilidad de una persona, ¿no? Con 1 a 2 años de experiencia es similar a una persona que tiene 5 hasta 15 años de experiencia, ¿no? Que es son bastantes años de experiencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene eso, no? Lo que ocurre muchas veces es que las personas que tienen bastante experiencia, que tienen varios años trabajando, por ejemplo, 10, 15 años trabajando, se confían bastante, ¿no? Al momento de realizar las labores, creen que pueden realizar, por ejemplo, sin materiales como EPPs, ¿no? Pueden realizar de acuerdo a su propio procedimiento y generalmente son un poco más tercas, ¿no? No quieren realizar el procedimiento de acuerdo de repente al manual porque saben que por su experiencia lo han hecho siempre así y siempre les ha funcionado, ¿no? Pero sucede que no siempre les va a funcionar, ¿no? Que no siempre su experiencia va a ayudarlos
a disminuir su exposición a los accidentes, ¿no? Entonces, este tipo de trabajadores son los que se encuentran en esta sección, ¿no? Los trabajadores que tienen bastante experiencia, pero tienen accidentes, ¿por qué? Porque van a estar expuestos porque no van a hacer caso a los procedimientos, ¿no? Porque van a creer que tienen la experiencia adecuada o la experiencia suficiente para no seguir procedimientos, ¿no? Sucedía, el ejemplo que les pongo, ¿no? Sucedía que, por ejemplo, en, en las empresas, ¿no? A veces mucho del personal no quiere realizar o no quiere utilizar los EPPs porque saben de que ellos no siempre han trabajado sin EPPs. O sea, por ejemplo, cuando se contrata personal que tiene varios años de experiencia, este personal se confía bastante y al momento de realizar las labores no utiliza los EPPs, ¿no? Porque cree que puede realizar el trabajo sin necesidad de tener algún tipo de protección. Pero al final ocurre el accidente, ¿no? Ocurre el daño y el daño ya es a veces irreparable. Entonces, hay que analizar bastante eso, ¿no? Y también para las personas que si tienen trabajadores que tienen amplia experiencia, de todas formas se los tiene que capacitar y se los tiene que familiarizar con los procedimientos de trabajo. No necesariamente porque tengas mucha experiencia vas a estar a salvo, ¿no? A salvo de cualquier tipo de accidente. Y bueno, esos son accidentes por horas del día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá se tiene, ¿no? Que, bueno, eso es por días de la semana en una mina. Acá incluso en el domingo se tiene un accidente mortal, ¿no? Ustedes dirán, qué raro, ¿no? Porque generalmente un domingo es un día de descanso, no se hace, bueno, tal vez en una mina sí, ¿no? Sí, pero de todas formas un domingo es un día más tranquilo, ¿no? Pero sucede que a veces los domingos dan, ¿no? días de descanso, o sea, por ejemplo, ¿no? Te dan un domingo te habilitan el descanso toda una semana, ¿no? Toda una semana hasta la otra semana. Entonces, las personas que están laborando en mina, muchas veces por el apuro de terminar sus labores e irse de vacaciones, trabajan de forma incorrecta y ahí es donde ocurre el accidente. Puede ser lo mismo, ¿no? De día se tiene un accidente mortal incluso. ¿Por qué? Porque se tiene más movimiento, ¿no? En noche es más tranquilo. Este es por cuerpo, ¿no? Recuerden que las estadísticas pueden elaborarse de la forma que más ustedes quieran, ¿no? De acuerdo a la información que tengan. Por ejemplo, en este caso pudimos determinar que de acuerdo a los años de su experiencia también hay una diferencia en lo que es nivel de accidentabilidad, ¿no? Eso nos permite también empezar a analizar algunas cosas, ¿no? dentro de la empresa. Entonces, ustedes pueden elaborar las estadísticas de acuerdo a la actividad, de acuerdo al área o parte del cuerpo lesionada, ¿no? de acuerdo a los días de la semana, de acuerdo a las horas del día, por años de experiencia o lugar de procedencia también. Entonces, las estadísticas nos ayudan en eso, ¿no? Como bien lo decía esta sección, las estadísticas nos ayudan a orientar la actuación, ¿no? de las técnicas operativas de seguridad, ¿no? O sea, nos permiten mejorar y retroalimentar la empresa. Y bueno, eso sería todo lo que se tendría que ver en esta sesión de diplomado. Vamos a seguir con otras sesiones, pero en realidad este es lo que se tenía que ver correspondiente a lo que es investigación de estadísticas y accidentes de trabajo.